Señoras, señores, ¿qué tal están? Esta semana despedíamos al principal artífice del cambio en España, la persona que lideró la transición y que permitió que hoy parlamentos como este puedan contar con una representación plural, libre y democrática. Con este agradecimiento y el recuerdo a la figura de Adolfo Suárez, comenzamos nuestras Cortes. Bienvenidos. Los grupos parlamentarios se unen para exigir a Rajoy que corrija las tarifas eléctricas para que los regantes paguen solo por lo que consumen y que revise el IVA a la baja. También urgen a la Confederación Hidrográfica del Ebro que cuanto antes dé los permisos necesarios para poder trabajar en las minas a cielo abierto de Borovia, aunque aquí el único pero lo ha puesto el Grupo Mixto. Castilla y León ya tiene nueva ley de museos. La norma, que acaba de ser aprobada en las Cortes, nace para mejorar la gestión de estos centros, modernizarlos y garantizar su financiación. Se establecen nuevas categorías y se crea la colección museística de la comunidad. Junto a Bravo, Padilla y Maldonado también lucharon las mujeres, aunque la historia y los linajes de la época la relegaron al olvido. Hoy nos adentraremos en este simposio internacional para conocer las últimas investigaciones sobre el papel de la mujer en la época comunera. En la Capilla Ardiente, en el funeral Corpore Insepulto y aquí, en el hemiciclo, las Cortes se han sumado al dolor que se ha vivido en toda España por la muerte de Adolfo Suárez y en el Pleno le han rendido un homenaje con este minuto de silencio y una declaración institucional en la que todos los procuradores han ensalzado su espíritu de consenso y su capacidad para reconciliar las dos Españas en un momento difícil. Impulsor de la democracia y figura clave en la consolidación de las libertades, Suárez pasará las páginas de nuestra historia con letras mayúsculas. A pesar del dolor por la pérdida, nos sentimos orgullosos de contar entre los nuestros a un presidente del Gobierno que fue capaz de poner a España en el camino de la libertad, de la democracia, de la Constitución y de la reconciliación nacional. Un presidente que dirigió con acierto la transición, periodo que nos ha de servir de referente en nuestra actividad. Tras este homenaje, las Cortes retomaban su actividad con un pleno más reducido de lo habitual. Sin preguntas de control al Gobierno, los grupos parlamentarios concentraban en una sola mañana las mociones, la aprobación de la Ley de Museos y las proposiciones no de ley. Más de 5 horas de debate en las que los desahucios volvieron a calentar el ambiente. Son los que están sufriendo en mayor medida la crisis, más incluso que los adultos. Según el último informe de UNICEF, casi el 25% de los niños que viven en Castilla y León está en riesgo de exclusión. Sus padres carecen de trabajo y si lo tienen, ingresan 15.000 euros al año o menos. En este escenario, el PSOE exige a la Junta nuevas medidas para proteger a los deudores hipotecarios y, en concreto, que intermedie con las entidades financieras en la renegociación de la deuda. Debemos ser más audaces, debemos tener más valor a la hora de rescatar a los ciudadanos. Pero con continuas referencias a lo que se hizo en la etapa de Zapatero. Yo me atrevo a decir que en materia hipotecaria el gobierno socialista en su momento gobernó para los bancos y no gobernó para los ciudadanos. El grupo mayoritario rechazaba la propuesta. Aseguraba que estas medidas ya están en marcha desde noviembre de 2012 y que gracias al convenio de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Junta ha ayudado a 1.800 familias que estaban a punto de perder su vivienda. Ustedes, como siempre, llegan tarde. El Gobierno del Partido Popular ha hecho en 2 años mucho más de lo que ustedes hicieron en 7 años. Cuando una madre y un hijo tienen un problema, quien acude es Stop Desahucios, no acude la Junta de Castilla y León, no acude el Partido Popular, que sí acude a rescatar a la banca. Comparaciones y críticas que no cesaban en todo el Pleno, a pesar del acuerdo unánime para exigir a Rajoy que revise las tarifas eléctricas para que los regantes paguen solo por lo que consumen. Fue precisamente en el 2008, le recuerdo bajo el gobierno de quién, cuando las tarifas especiales de riego fueron eliminadas. En términos agrarios aburren ustedes a las ovejas, porque eso no le soluciona los problemas que crea el Gobierno de España, que es el que pone el tarifazo eléctrico. Aún así, los socialistas agradecían el acuerdo y advertían. Vamos a ver si es verdad que lo que dicen aquí lo hacen en Madrid. Han presentado una iniciativa similar en el Senado para tratar de frenar el tarifazo eléctrico,
Pero mientras se debate en la Cámara Alta, aquí en las Cortes, populares y socialistas también se unían para defender la explotación de las minas a cielo abierto de Borovia, lejos de cualquier injerencia territorial. No podemos permitir que voces, en muchos casos poco documentadas, quieran echar para atrás un proyecto de esta importancia, cuando además los vecinos de los pueblos cercanos de Aragón van a verse igualmente beneficiados por la generación de empleo y de actividad económica. Se trata, en definitiva, de que este proyecto obtenga esa luz verde, de no enrocarnos en posturas, dado que de haber posibles recursos que se están anunciando no sería positivo para nadie, sobre todo para el proyecto. Un acuerdo del que se abstenía el Grupo Mixto. Lleva mucho riesgo para la población de la zona y para el futuro de la zona. La explotación de esta mina soriana permitirá la extracción de 250.000 toneladas de material al año, traerá consigo una inversión de 35 millones de euros y creará 85 puestos de trabajo directos y otros 1.000 indirectos. Protagonista también de este debate la reforma local, que llega de Madrid con una proposición muy similar a la que presentaron en febrero. PSOE y Grupo Mixto han vuelto a pedir a la Junta que se sume al resto de partidos políticos nacionales en ese recurso de inconstitucionalidad. Pero como ocurriera entonces, el PP lo ha rechazado. Asegura que esta es una ley ambiciosa e innovadora y que para nada ataca a los municipios. ¿Cómo se puede estar en contra del control del déficit público? Garantizar, señor Ramos, garantizar la financiación a los ayuntamientos para la prestación de los servicios públicos que tienen encomendados por ley. ¿Y cómo lo hace? Magia borragia. ¿Incrementando la financiación? No, reduciendo el número de las competencias. No se quita ninguna competencia a ningún municipio independientemente de su tamaño. Y por primera vez esta ley hace un reconocimiento como consecuencia de sus objetivos de la importancia que tiene la administración local. Esta ley elimina el poder de lo más cercano, alejando de la ciudadanía la gestión de lo público. Con consecuencias gravísimas en términos de población, porque los pueblos se vaciarán aún más cuando no tengan quien imagine su futuro. Señoría, una vez que han cumplido la obligación, el mandato de Ferraz de presentar iniciativas para la presentación de un recurso, yo les invito a los dos, les invito a que trabajen de manera activa y en positivo en la puesta en marcha de lo que tiene que ser la construcción de la Castilla y León del siglo XXI, de la puesta en marcha de nuestra ley autonómica. El tercer Plan Regional de Salud ha logrado aumentar la esperanza de vida y reducir la mortalidad de los castellanos y leoneses. Así lo defendía esta semana ante comisión el director general de Planificación Sanitaria. El PSOE, sin embargo, discrepaba en el balance y afirmaba que los resultados son manifiestamente mejorables. El tercer Plan de Salud para 2008-2012 recogía 350 medidas para reducir la incidencia entre la población del cáncer, el ictus, los infartos o los accidentes de tráfico. El resultado, según la Consejería de Sanidad, ha sido excelente. El 86% de los objetivos generales evaluados se han conseguido o están parcialmente conseguidos. ¿Esto qué significa? Que es un resultado, pues yo diría que muy bueno, tirando excelente. Y como indicadores que la esperanza de vida haya mejorado y también la mortalidad. El PSOE objeta de este balance porque no se han alcanzado los objetivos principales. Si usted analiza uno por uno los objetivos generales, verá como a ustedes les han metido 4 goles. 4 porque claro, es que cuando uno ve los principales, no está conseguido prácticamente ninguno. Discrepancia también sobre la necesidad de un nuevo plan para mejorar las urgencias, reclamado por los socialistas. La Junta de Castilla y León desarrolla un modelo de evaluación integral y continuada, y así la valoración del área de urgencias hospitalaria fue favorable, ya que más de un 90% lo consideran bueno o muy bueno. El problema es que tenemos un plan, don Jesús, de verdad, un plan que es de 2001. Que dice que se agota en el 2005 y que dice que tiene que haber otro plan. Lo que sí respaldaban PP y PSOE es seguir recurriendo a la compra centralizada de productos sanitarios para reducir gastos. La polémica de la liberalización de horarios comerciales continúa coleando y ha llegado hasta la Comisión de Economía. Somos la Comunidad Autónoma de Castilla y León, junto con otras, cierto es, que tiene el número de domingos y festivos más bajo de apertura de toda España. Si no tienen ninguna duda, ¿por qué este mes se ha aprobado un contrato que dice
estudio de la realidad del sector comercial, incidencia de los últimos cambios normativos en materia de horarios comerciales. Desacuerdo en el planteamiento y en la propuesta concreta del orden del día. Lo que estamos pidiendo es que se constituya una mesa en la que estén representados todos los actores. Ya hay acuerdo y además ya hay mesa. Consejo Castellano y Leonés de Comercio. Especialmente aclaratoria ha sido la pregunta sobre la participación de la Consejería de Economía en el Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio que coordina la Consejería de Milagros Marcos. Asesoramiento técnico-financiero a la hora de renegociar las condiciones que los particulares tienen con las entidades financieras. Y el Servicio Público de Empleo da prioridad a esos casos. Explicado el papel que desempeña la Consejería de Economía, aún quedan dudas. ¿Qué recursos económicos se destinan a la ejecución del programa? Proceden de la Consejería de Familia. Respuestas concretas de las que la oposición sacó sus conclusiones. Que esto más que otra cosa era voluntad por maquillar o procurar ayudar en medida de lo posible, pero desde luego sin una decidida voluntad política. Todas las empresas con más de 50 trabajadores deben tener en plantilla un 2% de empleados con discapacidad. El director general aseguró que se hacen inspecciones periódicas y que la Junta ha puesto en marcha otras medidas como supeditar las subvenciones al cumplimiento de la norma. Actuaciones insuficientes, según la oposición. Eso en comisión, porque en el despacho que tienen las Cortes el presidente de la Junta ha recibido a la directiva del Consejo Económico y Social. Ha sido un encuentro cordial en el que el CES ha ofrecido todo su apoyo para conseguir que el nuevo modelo de financiación autonómica cubra el coste real de los servicios, un tema que les preocupa mucho y que ha sido objeto de análisis de esta institución durante 2013. Ese año realizó 26 informes a iniciativa propia sobre el empleo de los jóvenes, las mujeres en el medio rural o la inmigración. La memoria se la han entregado a Herrera. El Consejo Consultivo también ha presentado públicamente su informe anual y entre las grandes cifras destaca el incremento en un 22% de los expedientes relacionados con la sanidad. De hecho, de los 883 dictámenes que emitió durante 2013, 1 de cada 3 fue por este motivo. Ante representantes de la vida política y social de Zamora, donde esta institución tiene su sede, Mario Amilibia ha anunciado además que a la vista de los datos analizará por qué las administraciones tardan tanto en tramitar las quejas que les llegan de la sociedad. Un año especial porque cumplimos 10 años como institución, con más de 12.000 dictámenes emitidos. Y yo creo que habiendo contribuido a una mejor calidad legislativa en nuestra comunidad autónoma, a que la Administración sirva al interés general y a la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. Ya no se mira igual una obra de arte ni los museos ofrecen lo mismo que hace 10 años. De ahí la importancia que tiene la Ley de Centros Museísticos que se acaba de aprobar en las Cortes con los únicos votos a favor del Partido Popular y que va a sustituir al actual del año 94. Pero, ¿qué va a suponer para los 354 centros que hay en Castilla y León y para la sociedad? Para responder a estas y a otras preguntas está hoy con nosotros la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García. Buenas tardes y bienvenida a nuestras Cortes. Muy buenas tardes. Preparando esta entrevista, leyendo varios artículos sobre esta ley, algunos hablaban de museos en reinvención. ¿Con esta normativa se reinventan? Bueno, yo creo que sí, es una normativa muy necesaria después de casi 20 años, ¿no?, de la antigua ley. Muy necesaria porque los museos en nuestra comunidad han avanzado de una manera imparable, ¿no?, tanto en la creación de nuevos museos como son los regionales, pero también el avance, la incorporación de las nuevas tecnologías, el plan de museos que aprobó la Junta de Castilla y León en el año 2010, el plan de industrias culturales, y era muy necesario tener una nueva ley de centros museísticos para, sobre todo en lo que se refiere a la pregunta, pues dar un mayor ámbito de aplicación al conjunto de museos de la comunidad, que son más de 350 museos ahora mismo registrados, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los principales avances de esta ley. Y el segundo apartado, que yo creo que supone también un avance, el poder aplicar esta ley, el tener una nueva ley de centros museísticos de cara a la calidad, a la protección, a la seguridad, a la conservación de nuestros bienes, pero también de cara a aquellos que nos visitan, aquellos que visitan los centros museísticos de Castilla y León, de cara a la calidad, a un mejor servicio público, ¿no? Yo creo que es una buena ley. Por insistir un poquito, esta ley que se va a aplicar a todos los museos que no sean de gestión estatal, ¿en qué va a afectar en su día a día? ¿Cómo lo van a notar los museos en su gestión?
Bueno, yo creo que lo primero es que del conjunto de centros museísticos de Castilla y León, pues ahora tienen también una posibilidad importante, que es optar por diferentes nomenclaturas o categorías que establece la propia ley, ¿no? Desde un museo, desde un centro de interpretación del patrimonio cultural, desde colección museística. En definitiva, ese es un primer paso, pero también un segundo paso a la hora de trabajar en red. Es decir, se crea una red de centros museísticos de Castilla y León que me parece fundamental, sobre todo en momentos actuales, ¿no? tan importantes, ¿no? para poder trabajar y coordinar y colaborar de manera conjunta, ¿no? con centros cabecera, sí, pero desde luego quitar esa quizá jerarquía que había antes, sino que sea un trabajo mucho más transversal de cooperación y colaboración entre museos, porque también es una parte muy bella de los propios centros museísticos, ¿no? que pueda existir una colaboración y un trabajo en red, un trabajo de coordinación, de participación, que también es muy importante, pero sobre todo también yo creo que un plan museográfico que van a tener que tener los museos, una homogeneidad a la hora de apertura o de días festivos o de cuando se abre gratuitamente, es decir, tener también una homogeneidad de gestión. Y luego otra ventaja importante, ¿no? que al tener la red de centros, a tener el directorio de los propios centros y la propia ley, ¿no? pues el poder también desde la propia Junta de Castilla y León y la propia Consejería, el poder hacer una difusión y divulgación del conjunto de los centros museísticos de Castilla y León, ¿no? como reza nuestra campaña, ¿no? Castilla y León, el museo vivo más grande del mundo, ¿no? pues también el poder hacer una promoción, una difusión conjunta de nuestros centros museísticos, ¿no? cada uno con sus características. ¿Y eso en qué lo va a notar la sociedad? Bueno, yo creo que cualquier ciudadano va a recibir también un servicio más profesionalizado, más cualificado, vamos a poder hacer mayor difusión, mayor divulgación, mayor promoción entre cualquier ciudadano, ¿no? el que puedan conocer el patrimonio cultural que albergan nuestros museos, que es magnífico, ¿no? y que a veces quizá falte esa importante labor de promoción y de difusión y de divulgación, de dárselo a conocer a los ciudadanos de Castilla y León, a los que nos visitan de fuera, pero también el poder acercar mucho más nuestros centros museísticos a los ciudadanos y también a los que nos visitan de otros lugares, ¿no? Yo creo que es importante. Consejera, ¿me va a permitir un minuto para conocer cómo fue la aprobación de esta ley, lo que dijeron los grupos parlamentarios en pleno y continuamos? Contemplar este cuadro o perderse en esta galería ya no será igual, porque con la nueva normativa aprobada en las Cortes, hasta el propio concepto de museo cambiará. Ya no será solo un lugar expositivo, también deberá investigar, documentar y divulgar la cultura. La ley lo diferencia de las colecciones museográficas y de los centros de interpretación del patrimonio cultural. Una clasificación novedosa. Nuestra comunidad es especial, tiene cosas que no tienen otras. Que llega acompañada de otras medidas para unificar los horarios de todos los centros, impulsar la coordinación entre ellos, mejorar la gestión de sus fondos y, sobre todo, garantizar su sostenibilidad. Claro que tiene letra, pero a esta ley le falta música, ¿no? Como le faltaba del año 94, le falta financiación. Eso y la ausencia en el texto de consejos de participación social es lo que ha llevado al PSOE a abstenerse. Quieren seguir mangoneando los museos como han seguido mangoneando desde la Fundación Siglo los museos de la comunidad. El principio de participación ciudadana no se satisface por el mero hecho de crear un consejo social para cada museo público. Según los populares, de poner en práctica lo que pide el PSOE, se multiplicarían los órganos y los gastos. Izquierda Unida también se ha abstenido en esta votación porque entiende que se podría haber hecho más para garantizar que las colecciones de los centros privados se queden en la comunidad. Cuando alguien tome la decisión de que ese museo vaya a desaparecer, que la Junta de Castilla y León, que la Administración Pública vele por el dónde van a ir a acabar esas obras. La Ley de Patrimonio Cultural regula qué se va a hacer con esas obras, con lo cual esté usted tranquilo que desde luego las obras que permanezcan en Castilla y León o en manos de otras entidades, la Junta velará, porque si se cree necesario que deben estar en la Junta, pues así se hará. Esta ley convertirá a los museos en foco de cultura y motor de desarrollo económico de Castilla y León. Lo hemos visto en el debate parlamentario, la participación social en los museos ha sido uno de los principales escollos y el motivo por el que la oposición se ha abstenido. ¿Está garantizada?
Bueno, está garantizada. Existe el Consejo Asesor de Museos y yo creo que es un órgano totalmente cualificado para asesorar y para coordinar diferentes aspectos y que además está integrado perfectamente en el funcionamiento del conjunto de los museos. Yo creo que es importante destacar también que hay los museos regionales, por poner un ejemplo, MUSAC o Museo de la Evolución Humana, tiene sus propios consejos asesores. Y también es cierto que ahora, en estos momentos en los que no podemos permitirnos la sociedad ni las arcas públicas la constitución o la creación de nuevos órganos de participación, como pueden ser consejos asesores como se pretendía desde el Partido Socialista. Yo creo que no es el momento, porque la sociedad participa en los museos. Sabemos que muchos de los museos de nuestra comunidad tienen y dinamizan mucho la figura de amigos de museos, que es un canal perfecto de participación y de dinamización de los museos, o los propios consejos asesores que tienen ya algunos museos de la comunidad, ¿no? Y que existen y van a seguir existiendo independientemente de la ley, ¿no? Pero sí que es verdad que no es el momento de crear nuevos consejos de asesores o nuevos comités de asesoramiento, ¿no? Yo creo que es el momento de racionalizar y de modernizar la administración, y que ya si existe un consejo de museos a nivel regional, pues sea el propio consejo el que asuma esas funciones y no diversificar. Pero sí que es verdad también que yo creo que el Grupo Parlamentario Popular ha hecho un magnífico trabajo a la hora en las ponencias, porque yo quiero destacar un aspecto importante de ese trabajo, ¿no? Y en cuanto a lo que respecta a las enmiendas del PSOE, el Partido Popular ha aprobado más del 80% de las enmiendas presentadas por el Partido Socialista, y por lo tanto yo creo que esa aprobación y ese entendimiento que ha habido realmente de aprobar un 80% debía de haber ido también acompasado y acompañado de un apoyo favorable a la ley. Es una ley muy técnica, pero es una ley importante para Castilla y León y para los centros museísticos de Castilla y León. Pero bueno, ha sido una abstención, pues respetamos desde luego las decisiones de los grupos parlamentarios. Pero en cualquier caso, yo creo que no ha habido una oposición y eso también es importante, ¿no? ¿Qué va a pasar con las obras de las antiguas cajas de ahorro o con las colecciones de esos centros privados que vayan a desaparecer? Es otra preocupación de la oposición. ¿La Junta, la Consejería, tiene mecanismos para asegurar que se quede en Castilla y León? Bueno, hay varios aspectos. En primer lugar está la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y por otro aspecto importante también de esta ley es que amplía los derechos de tanteo y retracto, que viene recogido en la propia ley, y por lo tanto eso siempre se puede hacer uso de ello, ¿no? Y yo creo que eso pues estamos trabajando, está en la ley contemplado ese aspecto, y desde luego hoy por hoy los bienes patrimoniales de las cajas están casi todas ellas en propiedad de las fundaciones que están con sede en Castilla y León, ¿no? Hay novedades importantes en esta ley también a la hora de los criterios para crear un museo museístico. Hemos vivido épocas de bonanza en la que cada pueblo necesitaba un museo etnográfico, y eso desde el punto de vista económico es insostenible. ¿Qué regirá ahora para abrir las puertas de un nuevo centro museístico? Bueno, yo creo que ha sido durante estos años también muy favorable, y el poder tener museos o centros museísticos en diferentes municipios de Castilla y León, poniendo en valor pues muchas veces las tradiciones o los valores populares que nos distinguen y nos diferencian, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que la bonanza económica o otros momentos han facilitado esa aparición de museos, pero también es cierto que es importante, ¿no?, que esos museos, pues una vez que se va a dar el paso a partir de este momento, con esta nueva ley, de abrir un nuevo centro museístico, pues de luego los centros museísticos lo primero que tendrán que hacer es solicitar una autorización y cumplir los requisitos que contemple la ley, ¿no? Pero también importante pues el poder tener un plan museológico, pero también tener un plan de viabilidad, ¿no? Sí, es cierto que los museos son museos y no tienen fines lucrativos, pero sí que es verdad que dimensionar el museo, la construcción y el contenido del museo en función del sostenimiento y gasto que supone la gestión, ¿no?, de esos centros. Pero por ahí también es muy importante, ¿no?, el apoyo y respaldo que con la red de centros museísticos, pues tanto la propia comunidad o la propia Junta de Castilla y León va a poner a disposición pues la parte más de gestión, de asesoramiento técnico, ¿no?, para tener una gestión más común. Pero yo creo que a partir de este momento es cumplir una serie de requisitos mínimos, sí que es verdad, pero sí que es verdad también que coherentes, ¿no?, con la situación actual. Cumplir una serie de requisitos y atraer visitantes, ¿cómo, consejera?
Bueno, yo creo que nosotros, Castilla y León se distingue, ¿no? Y como decía antes, ¿no? Nuestra gran campaña Castilla y León, el museo más grande del mundo, está vivo, nos distingue como realmente un museo. Y no solo eso, sino que son más de 350 museos los que tiene Castilla y León. Castilla y León, yo creo que en estos 2 últimos años, y por dar un dato, en los museos que dependen estrictamente de la Junta de Castilla y León, incluyendo también tanto los regionales como los de titularidad estatal, pero de gestión autonómica, los museos han recibido más de 2 millones de visitantes. Yo creo que es un número muy importante y muy destacable, ¿no? El poder seguir atrayendo a través de los diferentes museos que tenemos, estos solo los de titularidad o dependientes de la Junta de Castilla y León. Pero yo creo que está claro que a partir de este momento y a partir de la aplicación de la ley, cuando entre en vigor y cuando ya tengamos constituida y creada la red de centros museísticos y el directorio de museos, será mucho más sencillo también el poder no solo hacer una promoción específica de los museos dependientes de la comunidad de Castilla y León, sino también el poder integrar en esa promoción, tanto nacional e internacional, de los museos que estén en la red de museos o en el directorio de museos, ¿no? Para poder, desde luego, mostrar esos más de 350 centros museísticos de Castilla y León, ¿no? Que yo creo que nos distingue también. Comienza ahora una nueva etapa. Eso es. Alicia García, consejera de Cultura y Turismo, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Buenas tardes. Gracias. Villalar de los Comuneros ha regresado durante 2 días al siglo XVI para analizar uno de los episodios más desconocidos de la Guerra de las Comunidades, el que protagonizaron las mujeres. Durante el 4º Simposio Internacional sobre Historia Comunera, cerca de 30 investigadores han dejado patente que su papel tras la revuelta fue clave para la pacificación. Son los rostros más visibles del levantamiento comunero, pero tras las armas de Bravo, Padilla, Maldonado o el obispo Acuña, también estaban las de ellas, aunque los historiadores no fijan 1521 como un punto de inflexión en la lucha feminista. Lo que hay es una evolución paulatina. Sí resaltan el papel que jugaron mujeres como María del Mercado, Ana Barca, esposa de Maldonado, o Catalina de Austria durante y después del levantamiento contra Carlos V. Ellas consiguieron que la pacificación tras la revuelta se hiciera realidad. Esto que ha hecho también Gandhi de reagir a la fuerza impuesta con una resistencia pacífica y pasiva. Una lucha que se llevó a cabo ante los tribunales para recuperar las propiedades que habían sido confiscadas por el rey Carlos. Catalina de Austria influye en el rey de Portugal, su marido Juan III, para que proteja a los huidos comuneros que están en Portugal. Con nombre propio también sonó María Pacheco, esposa de Juan Padilla, y mitificada en exceso, según algunos historiadores, por la literatura y el cine. Ella se convierte en el 5.º elemento más importante, sobre todo en la ciudad de Toledo. Fue la que continuó la lucha comunera una vez que se produjo la ejecución de los 3 caudillos. O sea que históricamente tuvo un papel muy relevante. Luego se mezclan cosas, ¿no? Se le convierte en símbolo del feminismo. O sea, ya creo que ya se exagera, ¿no? No es que fuera, entre comillas, más guerrera que ninguna otra, pero sí que mantuvo izado ese pendón comunero, esa revuelta, esa revolución que pretendía las libertades de Castilla. Relegadas a un segundo plano por la historia y por los intereses de la época, poco a poco los investigadores van arrojando algo más de luz sobre el papel de las mujeres en las comunidades de Castilla. Los archivos de las chancillerías de Granada y Valladolid ayudan a esta tarea. Tenemos mucho más documentación sobre la época antes y sobre todo sobre después. Pero ¿qué pasa en los pueblos? Es decir, sabemos del obispo de Acuña que él reclutaba a un ejército de clérigos, que sabemos de las mujeres luchando. Una asignatura pendiente que se anotaba en las actas de este simposio de carácter bianual que en 2016 se centrará en la figura de Carlos I. Con estas lecciones de historia nos despedimos por hoy. Ya saben que toda la actualidad parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.